Hola, ¿cómo están? Yo soy Itzel y bienvenidos nuevamente a un nuevo video en mi canal. En esta ocasión vamos a platicar, yo les voy a platicar sobre mi experiencia, sobre mi primera experiencia realizando una entrevista. Cuando yo estaba llevando la materia de psicología clínica en la universidad, teníamos precisamente estábamos como que entrando en una nueva dinámica en la que utilizábamos la cámara de Gesell para entrevistar a las personas y aplicarles algunas pruebas. Consistía en que cada miembro del salón teníamos que llevar a una persona, algún conocido, para que otro compañero lo pudiera entrevistar. Y así sucesivamente. ¿Qué era lo que teníamos que hacer precisamente en esa entrevista? Pues un historial clínico. Es decir, teníamos que recabar los datos de la persona por completo: nombre, edad, fecha de nacimiento, lugar donde nació, con quiénes vivía, si era qué nacionalidad era, qué religión, si había asistido a algún momento a otra entrevista o si era su primera vez, relacionado con la psicología, investigar incluso también esta parte de los datos familiares, este árbol genealógico, que ahorita no recuerdo muy bien su nombre, pero era ver quiénes eran sus familiares, las edades de sus familiares, investigar un poco más sobre la historia de esta persona y demás. Es decir, era una entrevista estructurada. Mientras estábamos haciendo todo esto, veíamos a través de la cámara de Gesell la experiencia de nuestros demás compañeros. Hoy pasaba fulanito y llegaba otra persona y entonces entraban a la cámara de Gesell y nosotros del otro lado veíamos todo lo que fulanito le decía a la persona invitada, ¿no? Al entrevistado. Y así es como empezábamos a ver qué era lo que teníamos que hacer al entrevistar a una persona, cuáles hubieran sido las mejores preguntas, qué fue lo que podría haber hecho mejor el compañero que no hizo en ese momento y este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pues llega mi momento. El día que a mí me tocó entrevistar, no les voy a mentir, fue una experiencia, sí, inolvidable, porque hasta la fecha recuerdo ciertas cosas. No todas, pero sí recuerdo ciertas cuestiones de ese día. Y bueno, llego yo, ¿no? Entro a la cámara de Gesell y entonces el invitado era un señor aproximado de más de 30 años. Más de 32 años, y mal no recuerdo, eso sí no lo recuerdo. Llego, nos sentamos y pues para una entrevista tienes que establecer precisamente un rapport, ¿no? Para que la persona se sienta cómoda en el momento en el que tú vayas a empezarle a hacer todas estas preguntas, y precisamente que no se sienta invadido por algunas preguntas, sino generar esa confianza para que también la entrevista sea más amena y la otra persona pueda responderte de forma confiable, porque esa persona también sabe que del otro lado de la sala hay todo un salón observando sus respuestas y nuestras conductas. Pues desde el primer momento en que yo intenté hacer ese rapport, pues mal. Mi forma de intentar ser un poquito más amable, relajada, llevadera, de abrir esa conversación, fue preguntarle a este señor si había tenido algún problema al llegar a la escuela. Y yo creo que esa pregunta, más bien no lo creo, esa pregunta él la sintió como si estuviera, no sé, agrediéndolo, no sé por qué, pero eso fue lo que yo sentí en ese momento. En el momento en el que él me contesta ¿por qué me hubiera costado trabajo llegar o algo así, ¿no? Y fue así como de, no, simplemente es una pregunta porque el tráfico a estas horas es difícil,
y entonces llegar para acá es un poco complicado y etcétera, ¿no? Y entonces, después de eso, como que dijo, no, que no sé qué y que no me costó trabajo y ya. Desde ese primer momento ya sabía que la entrevista iba a ser bien difícil, y tomando en cuenta que era mi primera entrevista. Que empiezo yo con mis preguntas, ¿no? Pero conforme voy haciendo yo mis preguntas, esta persona se vuelve un poco más, sí, como agresiva, como muy tajante, muy... No sé, no sabría cómo describirlo realmente. Esos son los recuerdos que a mí me quedaron. Y bueno, para mí fue una mala experiencia. Llegó el momento en el que él empezó como que a tomar el control de la entrevista, porque él ya nada más me decía pues lo que quería. Y entonces yo en mi nerviosismo me olvidé de todo lo que, o sea, de toda la estructura de la entrevista. O sea, se me olvidó por completo. Llegó un momento en el que decía, ¿y ahora qué carajo le pregunto? Y le desviaba yo mucho la mirada, y entonces él se ponía como que un poquito más así, como controlador. Y entonces yo ahí toda, Itzel ahí toda así como de, ay, ¿ahora qué hago? Mis esto no me lo enseñó, ¿qué hago cuando una persona se me pone así? Entonces, o sea, obviamente eso no lo dije, o sea, no manches. Sí fue una entrevista difícil, realmente, porque a comparación de todas las personas que habían ido y que mis compañeros habían entrevistado, fue como, ¿qué onda? Que sinceramente no sé cómo rayos le hice para que durara 40 o 45 minutos, no recuerdo cuánto tenía que durar la entrevista. Sinceramente no sé cómo le hice, pero me importaba más mi calificación, sinceramente, porque si yo por cualquier cosa detenía yo la entrevista de que, ay no puedo hacerlo. O sea, vean esta persona, o sea, se pone muy difícil, no sé a qué vino, yo creo que no quería venir, la trajeron a fuerza al señor y vean cómo me está tratando. O sea, no te puedes poner así, ni en la vida real, con una persona que está acudiendo contigo o que tengas tú que entrevistarla, ni mucho menos en ese momento que yo estaba llevando precisamente esta materia de psicología clínica para aprender esta dinámica. Entonces, aunque yo no sabía en ese momento cómo lidiar con esta situación, no sé sinceramente cómo le hice, eso sí, pero terminé mi entrevista. En ese momento lo único que yo pensaba era en dos cosas: ¿qué más le pregunto? Y en mi calificación. Y en que se me había olvidado la estructura de la entrevista. Llegó en el momento en el que me puse, sinceramente no creo haberlo expresado, pero de lo intimidada que me llegué a sentir en algún momento, la estructura que tenía que ser de principio a fin, como que yo me la brincaba, como que saltaba para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá, y luego para acá. ¿Me explico? Y evidentemente hubieron cosas que se me escaparon. Y sí influyó en mi calificación, pero bueno, cuando terminó la dichosa entrevista, salimos de la cámara de Gesell y ya, me regresé yo a la otra sala, que es donde estaba todo mi salón. Bueno, o sea, y no les miento, en cuanto yo entré al salón, todos se me quedaron viendo con cara de... O sea, así. Y otros como que enojados, y otros así como que de no mames, ¿por qué? ¿Qué le pasa a este señor? O sea, como que nos sacó a todos de onda, ¿me explico? Y entonces agarré, me senté, había un compañero, un amigo mío, que es como que muy blanquito. Y entré y tenía cara como de enojado y todo rojo. Esa expresión como que sí, no me la puedo, esa sí no me la puedo sacar de la cabeza, porque vi a mis compañeros y los vi sacados de onda, y yo misma estaba sacada de onda porque me dije, ¿qué onda con esta persona? ¿Por qué accedió a venir a este lugar si iba a estar de esa forma? O sea, no iba a estar, o sea, estaba cero accesible.
al 100. En cuanto entré yo al salón fue como que, ay, y después entro al salón y veo a todos mis compañeros con esas caras y dije, ¿y ahora cómo reacciono yo otra vez, no? Porque yo acabo de estar con esta persona. Y recuerdo que me senté y como que dije, no, párate, levántate. Y entonces agarro, me volteo y me pongo en el ventilador porque necesitaba aire. O sea, estaba yo como... O sea, fue una entrevista fail. O sea, al 100%. O sea, si existen miedos al momento de ser psicólogo y que te encuentres con una persona realmente difícil en tu primera entrevista de toda la vida y que no sabes tampoco cómo lidiar con ese tipo de situaciones, yo creo que esa situación me tocó a mí. O sea, obviamente a mí me dijeron muchísimas cosas mis compañeros y también la maestra sobre mis áreas de oportunidad, porque sí, evidentemente esta persona de cierta forma, quiera yo o no, sí llegó a intimidarme y a tomar el control de la entrevista. Recuerdo que cuando terminó la clase y que ya platicamos todo y que esta persona ya se había ido, yo me salí con una amiga y entonces agarré y le dije que no quería yo volver a entrevistar a ninguna persona. Y me llevó incluso a pensar a no querer seguir viendo la parte clínica de la psicología, porque la experiencia que tuve en ese momento fue realmente desagradable. Pero en la vida te vas a cruzar así, con personas de este estilo. Y me atrevería a decir que, bueno, no me atrevería, es un hecho, es la única persona difícil que me ha tocado a mí entrevistar en toda la vida. En toda la vida, bueno, no en toda la vida, o sea, sino en lo que llevo. Desde que me gradué y hasta la fecha, y nunca más me he encontrado con una persona así. Digo, también apenas llevo 2 años, pero siento más bien que las personas que acuden contigo es porque realmente quieren. Y difícilmente tú en la práctica clínica te vas a encontrar con alguien de este estilo. Si es alguien que está forzado a ir contigo, a lo mejor y si se va a comportar así o hasta peor. Si me llega a mí una persona así el día de hoy, ya sé cómo manejarlo, sé cómo tengo que controlarme. Es decir, ya con la experiencia que he tenido, ya sé cómo tengo que reaccionar. Hubiera sido una tonta si nada más por esa experiencia lo hubiera dejado. O sea, te vas forjando a través de la vida precisamente por esas experiencias. Ok, hoy me tocó una difícil, pero el día de mañana ya sé cómo lidiar con ciertos aspectos. Y además también vas aprendiendo que es como un basurero humano. Porque toda la basura de las demás personas vienen y llegan a nosotros. Y por eso es importante que el psicólogo mismo también acuda a terapia. Porque no podemos quedarnos todo el tiempo con lo que dice él, con lo que dice él, con lo que dice él. Todos aprendemos de esas situaciones y hay que saber sacar lo mejor de esa situación, no quedarnos únicamente con lo malo, lo que me hizo sentir mal, y como me hizo sentir mal, entonces ya no lo voy a volver a intentar, porque qué tal que vuelve a pasar lo mismo y no quiero seguir pasando lo mismo todo el tiempo. Las dificultades de la vida siempre van a estar presentes, siempre. Pero si tú inicias algo, lo terminas. Porque en lo personal, a mí no me gusta dejar las cosas a medias. Si se empieza bien pero se termina mal, si se empieza mal pero se termina bien, de todas formas, siempre sacas algo bueno de ese trayecto. Y pues bueno, por el momento sería exactamente todo lo que tengo que decir, porque hasta aquí se termina mi experiencia en la primera entrevista que tuve. Así que nos vemos en el siguiente video. No olviden compartir, darle manita arriba si les gustó, activar la campanita para que sepan cuando
vuelva yo a subir videos de este estilo y de otros también. Así que suscríbanse. Y nos vemos en el siguiente video. Y si están cruzando por su primera entrevista, mucha suerte. Mantengan la calma, su mente tranquila y escuchen activamente a la otra persona. Y no hay nada más que decir. Creo que esos son mis únicos tips para la primera entrevista. Así que bueno, ahora sí, nos vemos. Adiós.